Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio, libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mis apreciaciones y mi reseña con respecto a un cómic de los años 90, Strangers in Paradise. Este cómic tiene como autor a Terry Moore. Él está a cargo tanto del guión como del dibujo, y esta historia ya finalizó el año 2007. ¿Cierto? Terry Moore inició este cómic en el 93 de forma independiente. A lo largo de su carrera ha ganado muchos premios Terry Moore, premios importantes como el premio Eisner. Fundó su propia compañía independiente y hoy día, ¿cierto?, se dedica al cómic autopublicando su obra y distribuyéndola no solamente a lo largo de Norteamérica, sino también de forma mundial, y por eso uno puede tener acceso a estas obras en español, no solamente Strangers in Paradise, sino otros trabajos que ha realizado como Rachel Rising o Echoes. Y bueno, es un autor sumamente destacado, con un dibujo maravilloso, con una capacidad narrativa increíble, que plantea historias sumamente originales, y es un autor sumamente comprometido con su trabajo creativo, no solamente por llevar esta obra por más de 10 años a cabo, sino por de alguna manera involucrarse como creador con estos personajes, haciéndolos crecer a la par que vamos disfrutando de la lectura, explorando nuevas formas de narrar en el cómic y desarrollando un estilo propio, en el cual genera sobre todo, para mí uno de los puntos altos del autor, ¿cierto?, es generar personajes sumamente entrañables y, tal como él dice, trabajar con personajes ordinarios, personas que nosotros podríamos encontrar en un terminal de buses, cuando estamos en el aeropuerto, cuando vamos a comprar algo al almacén de la esquina, o cuando simplemente un amigo nos cuenta la historia de otra persona que conoce, de un primo, de un familiar. En el fondo son historias con las cuales uno puede empatizar bastante, son historias sumamente verosímiles, pero que a la vez también, ¿cierto?, nos llevan a espacios de ficción sumamente interesantes, porque, como dice Terry Moore, estos personajes ordinarios él los sitúa en circunstancias extraordinarias, y por eso muchas de las historias, ¿cierto?, nos presentan ciertos quiebres o clímax que se equilibran muy bien dentro de lo cotidiano, lo mundano, con elementos del thriller policial, de lo fantástico, de la ciencia ficción. Entonces me parece que Terry Moore es un autor sumamente recomendable. Bueno, para hablar de este cómic, voy a tratar de dividir el video en 3 partes, un poco para ordenarme, ¿cierto?, con las ideas, porque hay mucho que decir. La verdad es una obra que yo leí de adolescente, tuve la fortuna de acercarme a este cómic gracias a la recomendación de mi hermano, un gran lector y coleccionista de cómics, que en ese tiempo, ¿cierto?, siendo yo un adolescente, él en cambio no tenía el prejuicio que yo podía tener como lector hacia acercarme a una historia como esta. Él en cambio, dentro de su colección, podía tener cómics de Marvel, DC, pero también cómics de la línea de Vértigo, cómics independientes, y Strangers in Paradise era una de las historias. Recuerdo muy bien la ocasión en que yo me burlara un poco del estilo y los personajes por lo cotidiano que son, ¿cierto?, y ver los temas que se trataban, decir, bueno, esta chica se está quejando de sobrepeso, ¿de qué se trata esto? Entonces, en el fondo, como adolescente no le había tomado el peso suficiente. Tuve la fortuna de pasar por encima de ese prejuicio, leer el cómic, y en realidad es una historia que me ha acompañado no solamente como lector, sino creo que también de alguna manera Terry Moore, y la forma en que desarrolla los personajes, la forma en que trabaja los diálogos, la forma en que narra también, ha influido en mi trabajo como creador, como escritor. Entonces, creo que uno en una etapa de formación no tiene, ¿cierto?, esa madurez como para poder apreciar el valor de una historia dentro de, ¿cierto?, un tipo de arte que es muy amplio, muy diverso, pero que por temas comerciales y probablemente de visibilidad, ¿cierto?, termina resumiéndose a ojos del lector común o del lector menos enterado, ¿cierto?, como algo destinado principalmente a jóvenes, únicamente adolescentes, con historias, ¿cierto?, que se centran en multiversos, viajes en el tiempo, superhéroes de capa y mallas, mutantes, ¿cierto?, y metahumanos. Pero creo que este cómic, al igual que hay muchos otros más, ¿cierto?, salen de esa línea y de alguna manera nos recuerdan, ¿cierto?, que el cómic es el noveno arte, y que de alguna manera, al igual que el cine y la literatura, tiene espacio para muchas historias y muchas formas de comunicar estas historias.
Bueno, eso es lo primero que quería señalar como introducción. Ahora quiero dar algunos lineamientos del cómic para que se animen, ¿cierto?, a leerlo, para que se introduzcan a la historia y puedan conocer a estos personajes sumamente entrañables y grandiosos que crea Terry Moore. Bueno, en la descripción del video voy a dejar los links de descarga de una parte del cómic en español, ¿cierto? Yo este cómic siempre lo he leído en inglés, también voy a dejar el cómic completo en inglés. Creo que en línea no he podido encontrar el cómic completo en español, por eso yo siempre lo leí en inglés, pero sí hay publicaciones. En México se editó no hace tanto en 7 volúmenes, hay una edición ómnibus en inglés completa, Norma también lo ha publicado, así que si tienen la oportunidad de comprar el cómic, lo encuentran, ¿cierto?, en una comiquería, en una librería, denle una oportunidad. Es realmente una historia grandiosa, muy bien desarrollada, y voy a pasar a darles algunas información, algunos datos con respecto a cómo se desarrolla esta historia y algunos apartados técnicos de la forma de narrar de Terry Moore que me parecen geniales. Bueno, en esta primera parte del video, como les dije, quiero hablarles de la historia. La historia es bastante simple, ¿cierto? Trabaja un triángulo amoroso. Esta puede ser la parte de folletín o de novela rosa que tiene el cómic. Es la historia de 3 personajes: Francine Peters, una chica sumamente dulce, humilde, una chica que en el fondo está enamorada de la idea de encontrar una relación, formar una familia. Luego tenemos este otro personaje, Katina Chowansky, es una chica sumamente fuerte, con un carácter y un temperamento avasallador. Es una persona sumamente leal y sobre todo preocupada de sus amigos, y es una persona con un pasado oscuro y turbulento. Katina Chowansky, a la cual conocemos principalmente a lo largo del cómic con el apelativo de Cachú, ¿cierto? Ella tiene un pasado sumamente violento, fue violada por su padrastro, luego tiene un pasado de alcoholismo y finalmente termina, ¿cierto?, enredada a través de una amiga, Emma, que la acoge en su peor momento cuando se encontraba como vagabunda en las calles. Se ve arrastrada a una red de prostitución dirigida por un personaje llamado Darcy Peters, que se encarga, ¿cierto?, de generar estas citas con altos funcionarios del gobierno y luego chantajearlos. Y ahí se empieza a introducir de alguna manera el elemento que mantiene el equilibrio con la trama más doméstica, más cotidiana y más romántica, que es la parte del thriller policial, ¿cierto? Esta parte que tiene elementos noir, elementos de género negro, ¿cierto? Y que nos presentan también al otro personaje, que es David Quinn, el hermano de Darcy Peters, y que forma parte de este triángulo amoroso. Además, el cómic tiene un alto contenido homoerótico en la medida que Cachú, ¿cierto?, está enamorada de Francine, David de Cachú, y Francine de alguna manera duda, ¿cierto?, frente a esta posibilidad de una relación homosexual. El cómic, ¿cierto?, desarrolla largamente esto. Hay muchos números en donde vemos cómo Francine se embarca nuevamente en una relación o sale de otra de forma lastimada, ¿cierto? Creo que lo interesante del cómic es que no genera clichés, no son personajes estereotipados, no son las típicas convenciones y caricaturas que se puede hacer con respecto a una relación lésbica, tampoco con respecto a una relación homosexual. A la vez también las relaciones son tratadas con una profunda humanidad, con una capacidad de reflexión increíble, al punto, por ejemplo, para darles un caso, hace poco volví a ver una película de Nick LaBute, este director que tiene películas como Friends and Neighbors, Nurse Betty y In the Company of Men, ¿cierto? In the Company of Men fue su primera película, que fue largamente aclamada por la crítica, y algo interesante fue que cuando estaba releyendo Strangers in Paradise para este comentario, me topé con una parte del cómic que interrumpe, ¿cierto?, la narración de las viñetas para entregarnos esto en forma de una novela, con una narración, ¿cierto?, como novela, con algunas pequeñas viñetas, similar a lo que hace Alan Moore en Watchmen, con estos apéndices, con estos anexos para contar la historia del Golden Age de sus personajes, de los Minutemen. Bueno, algo similar ocurre acá. Entre medio del cómic aparece esta especie de micronovela que nos cuenta un capítulo y nos presenta a 2 personajes, ¿cierto? A Freddy, que es uno de los exnovios de Francine, hablando con otro de los exnovios de Francine, Chuck,
que son personajes menores dentro de la historia, pero que luego van cobrando cierta relevancia a lo largo de los más de 90 números que tiene el cómic. Y bueno, están conversando, y la forma misógina en la que se refieren a las mujeres, la forma en que analizan sus propias relaciones. Freddy está a punto de casarse luego de este rompimiento con la protagonista Francine, y cuando ellos conversan y a la vez el autor te pone, ¿cierto?, en la mente de ellos para ver la psicología de estos y cómo a la vez ellos mismos, Chuck y Freddy, se odian entre sí y hay cierta rivalidad masculina, me hizo recordar mucho el trabajo que hace este director. Entonces creo que ese es el nivel de profundidad de esta obra, una obra que además en términos de recursos narrativos es muy rica, ya que el autor introduce o a veces finaliza ciertos capítulos con novelas, cambia de estilos de dibujo. Terry Moore partió dibujando cierto cómic strip, cómics tipo Snoopy o Garfield, ¿cierto?, estas tiras cómicas de los diarios, y en algunas partes para introducir sueños o elementos caricaturescos o romper la cuarta pared, cosa que es muy común en cómics hoy día, ¿cierto?, relevar, ¿cierto?, este elemento metaficcional en donde tú como lector te introduces o los personajes salen, ¿cierto?, del plano narrativo de la ficción para interpelarte. Utiliza elementos del cartoon y los entremezcla con elementos oníricos y sueños, ¿cierto? La introducción de muchos elementos obviamente pop de los 90, la música de Björk, de Sting, de White Rabbit, de King Crimson y una gran cantidad de bandas, ¿cierto?, clásicas de los 70, 80 y 90, elementos cinematográficos, forma en que trabajan los planos de cada viñeta. También la forma como les señalé, cuando introduce esta especie de micronovelas o capítulos de novelas, interrumpiendo la narración usual a través de cierto viñetas y bocadillos para introducirnos, ¿cierto?, en una narración más bien novelística. Es sumamente interesante la forma en que el autor trabaja esto, y creo que sería imposible, ¿cierto?, que el autor desarrollara toda esta historia que tensiona estos elementos de soap opera o de novela rosa y a la vez novela de crimen y suspenso, en una compañía que le exigiera, ¿cierto?, una producción mensual, ventas, cuando en realidad es una novela de autor que, cosa curiosa, el mismo Terry Moore lo analiza en una entrevista, probablemente esta historia sería bastante común en el sentido de, al ser llevada al cine o al ser llevada a la pantalla chica, es una historia que quizás ya hemos visto en alguna medida, ¿cierto? Es una historia que se puede haber contado con distintos matices, como drama policial, ¿cierto?, o como drama realista, pero en el cómic, ¿cierto?, es muy extraño y por lo mismo no tiene, ¿cierto?, el mismo arrastre como bestseller que podría tener un cómic simplemente por tener en el título o en la portada a un personaje como Superman, Batman, Spider-Man, Venom o quien sea. En el fondo, esta es una historia que tiene que ganarse a pulso a los lectores y que lo consigue, y por lo mismo también logra extenderse por 10 años y uno crece con estos personajes y logra interiorizarse con su conflicto, con su drama, con la relación que tienen y con los altos y bajos, y también con el tiempo en el cual se desarrolla esta relación y cómo van cambiando los personajes. Luego ya uno parece que no estuviera realmente enfrentando la lectura de personajes, sino más bien como que alguien estuviera contando a uno la historia de personas, de vecinos, de amigos, de familiares, o quizá uno mismo se ve reflejado en estas relaciones. Y creo que eso dice mucha relación con el título del cómic, ¿cierto? Extraños en el Paraíso. La historia parte, ¿cierto?, con una especie de flashback en la cual están estos dos personajes, y desde el comienzo ya Terry Moore nos los delinea muy bien en sus personalidades. Están en una obra de teatro que recibe el mismo nombre que el cómic, Strangers in Paradise, Extraños en el Paraíso, y es una representación en la cual va a actuar, ¿cierto?, Francine, y que termina humillada porque aparece, ¿cierto?, en escena con una especie de túnica. Esta túnica se cae, dejándola, ¿cierto?, desnuda frente a una gran cantidad de público, y ahí está Cachú como para apoyarla y de alguna manera recoger los pedazos de esta personalidad insegura y de alguna manera dulce, pero también muy frágil que es Francine por momentos.
Y claro, ¿cómo te los delinea? Francine dice, ¿cómo diablos me metí en esto? Soy una chica fácil, parece que siempre digo, sí, me equivoco. Y Cachú le hace una broma y le dice, bueno, eres una chica fácil, en cambio a mí, si un tipo me la juega, me las paga. Entonces ya te das cuenta de estas dos personalidades en choque, pero a la vez, cuando ya ingresa David, que también es un personaje importante para la historia, un personaje que al comienzo te parece pusilánime, ingenuo, demasiado arrastrado, persiguiendo a Cachú, ¿cierto? Tratando de enamorarla por el lado artístico, cuando no se da cuenta que en realidad Cachú, por la gran cantidad de excepciones que tiene, no solamente con respecto al género, o sea, no solamente con respecto al hombre, sino en general con la humanidad completa, ¿cierto? El uso y el abuso que han hecho de su persona, familiares, gente cercana, gente de confianza, arrastrándole incluso al ilícito y al peligro, ¿cierto? A exponer su vida. Finalmente es como que Cachú tiene una decepción con respecto a la especie en general, y su hogar y la persona con la cual siempre encuentra esta comunión, esta alegría y de alguna manera esta seguridad es con Francine, a la cual protege. Entonces te das cuenta que los personajes de alguna manera, es como el título dice, extraños en el paraíso, y solamente se complementan y de alguna manera consiguen, ¿cierto? Lograr en esta relación que tienen, que por momentos es tortuosa y que por otros momentos es sumamente feliz, logran de alguna manera ir desarrollándose como personas. Y es en este amor, ¿cierto? Que se tienen y todos los altibajos que hay, en el cual realmente uno se logra compenetrar con las distintas personalidades y matices que pueden desarrollar, ¿cierto?, estos seres. Bueno, creo que eso está muy bien logrado en la historia, creo que también está muy bien logrado el thriller policial, cómo lo va matizando a lo largo de todo el cómic, en los primeros 3 números que forman un primer arco argumental, que fue la forma en que Terry Moore presentó el cómic. Solamente se insinúan algunos elementos del pasado de Cachú, el entrenamiento que tiene, la forma que tiene de defenderse, cierto tipo de lenguaje y también obviamente ciertos expedientes policiales que hay en torno a ella, pero no es hasta el segundo arco argumental de 9 números en el cual ya vemos toda esta red de prostitución y cómo a la vez estos personajes van entrando y saliendo de estas vidas. Y creo que lo interesante también de la historia es cómo no vemos ciertos clichés del personaje femenino. Hoy día, cuando con más fuerza se trata, ¿cierto?, de presentar historias, lo vemos en los Juegos del Hambre, lo vemos también en los nuevos reboots de las historias, o sea, Star Wars con un personaje femenino preponderante, los cómics, ¿cierto?, que nos presentan a Gwen Stacy nuevamente como Spider-Gwen. Entonces hay un interés, ¿cierto?, por tratar de llegar a un público femenino no a través de clichés y estereotipos, y creo que Terry Moore lo logra con mucha antelación a todo este boom un poco forzado también de querer generar estos personajes empoderados, siento que es una palabra un poco molesta, y también pone, ¿cierto?, sobre la mesa temas de género, temas con respecto a la heteronormatividad, con respecto a la homosexualidad, temas en general sumamente humanos, sumamente interesantes en esta historia que realmente te atrapan desde un comienzo. Sumamente recomendado el trabajo de Terry Moore. Y en esta otra parte, porque les dije que quería dividir esto por partes, quiero hablar un poco también de la visión del autor. A lo largo de la carrera de Terry Moore yo he estado siguiendo entrevistas, ¿cierto? Lecturas con respecto no solo al trabajo creativo que hace, sino también a su visión como autor y editor de cómics, y creo que es sumamente interesante la visión independiente que él presenta. Por un lado, les voy a dejar en la descripción, ¿cierto?, un link a una entrevista en donde él nos habla de la relación que él tiene con sus lectores, y a mí como creador eso me interesa mucho, y que quizá a ustedes como lectores también les pueda interesar, en la medida que Terry Moore nos dice, o sea, un autor de novelas probablemente nunca llega a interactuar con el grueso de su público. En cambio, yo como autor de cómics, ¿cierto?, si bien es una escena difícil, él mismo lo dice, es un medio complejo en el cual hay grandes monstruos mundiales como pueden ser DC y Marvel, sin embargo, él logra sacar un cómic mensual, dibujar una página diaria, ¿cierto?, él mismo tener el control total de su creatividad a través de su propia editorial Abstract, y luego poner esto en distribución y tener la interacción y él conocer al menos a 10.000 de sus lectores, simplemente por esta posibilidad que da el género del cómic, ¿cierto?, al tener una historia que se desarrolla, que se escribe,
que obviamente se complementa con toda la parte gráfica, y que luego en un mes o 2 meses ya está publicada, y luego al mes siguiente o en semanas ya tienes un feedback, por lo cual él ama este género para poder contar sus historias. Entonces creo que es sumamente interesante la relación que él establece con los lectores y la relación que él establece con su proceso creativo, porque, cierto, él de alguna manera tuvo una pequeña incursión en Image, trabajando con Jim Lee, Todd McFarlane y todo este equipo que creó. Ellos también venían, ¿cierto?, de Marvel y DC y crearon esta compañía alternativa, pero él finalmente también se salió de eso. ¿Por qué? Porque no tenía totalmente el control creativo de su obra, tal como él quería, que en el fondo le permite también hacer estas incursiones experimentales, ¿cierto?, de poder introducir elementos narrativos como la música, como la poesía, como la novela, y generar este cómic sumamente extraño y original que ha podido publicar por 10 años sin ningún problema, logrando también una distribución mundial e incluso el interés, ¿cierto?, creativo por llevar esto al cine o a la televisión. Se habló mucho entre el 2003 y 2002 de adaptar estas historias, pero claro, nuevamente Terry Moore tiene esta visión de autor de lo independiente y dice, llega un momento en donde uno que hace este trabajo creativo llega a ser del interés de una persona que lo quiere adaptar, también otro creador, un cineasta, quiere llevarlo a otro género, traspasarlo a otro medio, y esta persona se topa con el tema, ¿cierto?, de la distribución y del financiamiento, y ahí entra obviamente el ejecutivo de Hollywood, el productor, y nuevamente topamos porque no parece ser una historia que vaya a vender. Creo que eso a mí me hace pensar a este autor en relación a otro escritor que me gusta mucho, que es Manuel Puig, y aquí va mi tercera parte, ¿cierto?, en la cual relaciono primero, ¿cierto?, esta historia que equilibra muy bien lo romántico con el thriller de suspenso, por otra parte esta fijación e idea de lo independiente que tiene Terry Moore con este otro autor, y que con esto ya voy a finalizar el video, que es Manuel Puig, que también fue un autor que de alguna manera generó un quiebre en el canon latinoamericano con su obra que vemos en textos como Poquitas Pintadas, de Buenos Aires Affair, La traición de Rita Hayworth y El beso de la mujer araña, introduciendo elementos pop. Pero lo curioso es que también Manuel Puig, y por eso no creo que la comparación sea antojadiza, logra equilibrar, ¿cierto?, la novela de folletín con elementos de suspenso o elementos del cine, clichés, y los tensiona y los lleva más allá a la hora de contar una historia, como por ejemplo El beso de la mujer araña, que también tiene un alto contenido homoerótico, al igual que la obra de Terry Moore. O sea, me parece muy interesante cómo el autor Manuel Puig y tanto Terry Moore logran, ¿cierto?, de alguna manera apropiarse de estos géneros, de los convencionalismos, de las partes clichés que puedan tener, y logran de alguna manera reformular y utilizar los recursos que le proporcionan estos medios para contar sus historias y comunicarse mejor con el autor. Por ejemplo, me parece muy interesante lo que hace Manuel Puig cuando, para contarnos una historia, nos introduce distintos encuadres a través de un álbum familiar, a través de una lista de canciones, a través de un diario, a través de una radionovela, a través de una visita al cine, a través de una carta de amor, a través de un parte de defunción. Y todo eso le permite al autor crear una historia con matices y distintas capas. También El beso de la mujer araña, cuando estos autores, cuando los personajes se cuentan en la cárcel, ¿cierto?, las tramas de estas películas un poco antiguas, de estas películas que también tienen sus clichés de género, películas de espías, películas, ¿cierto?, de detectives, películas de mujeres vampiro, y se van contando estas historias, y a la par él introduce, ¿cierto?, como notas a pie de página, visiones del psicoanalismo para explicar la homosexualidad, visiones racionalistas para explicar la homosexualidad, científicas, algunas prejuiciosas, otras más abiertas, y de alguna manera logra estas capas. Lo mismo hace Terry Moore, y creo que ambos autores de alguna manera abren una línea de creación sumamente independiente. O sea, obviamente Manuel Puig logró publicar en Cis Barral, ganó premios, publicó en grandes editoriales. Sin embargo, su obra siempre, si revisan la historia del canon latinoamericano, ha tratado de ser opacada por otros autores como Vargas Llosa o gente del boom, que de alguna manera la consideran una obra menor. Entonces, no es significativo el hecho de estar en una gran editorial para poder contar una historia. O sea, Manuel Puig corrió los riesgos
tanto en su cine como en su literatura. Terry Moore lo hizo también y lo hace con su obra, y de alguna manera por lo mismo opta dentro de un mercado que es sumamente exigente como el mercado del cómic, que tiene muchas convenciones, como por ejemplo la de los cómics de superhéroes. Poder contar esta historia lo tiene que hacer a través de un sello independiente. En la novela quizá hay un poco más de libertad para poder introducir estas variaciones estilísticas, pero sin embargo eso no implica que ambos autores hayan ganado la aprobación total, digamos, de un mercado, sí de la crítica, probablemente sí de los lectores que lo siguen, pero se tienen que topar probablemente con una escena que muchas veces, ¿cierto?, privilegia, en el caso de la literatura, ¿cierto?, la alta cultura, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, a Puig siempre se lo pone a Borges, ¿cierto?, y Borges hablando de Ulises, hablando de Proust, y obviamente de mucha literatura europea, y también la Biblia y las referencias obviamente a códices y a otro tipo de escrituras y tipos de arte mayor, frente a una literatura sumamente pop como la de Puig. Y por otro lado, lo chistoso es que el caso de Terry Moore es casi un poco inverso, pero muy similar, porque él trata de introducir esos elementos, trata de romper, ¿cierto?, con esta idea del cómic como algo simplemente instrumental para adolescentes, un arte menor, y a la vez se ve marginado de, ¿cierto?, esta gran industria que de alguna manera privilegia estas historias, contra las cuales no tengo nada. O sea, estoy con una camiseta, ¿cierto?, de Guardianes de la Galaxia. En el fondo a mí también me gustan esas historias, pero creo que tanto el cine como la literatura y en el fondo los cómics tienen espacios para todas estas historias. Y creo que eso, gracias a estos autores como Puig, como Terry Moore, que logramos, ¿cierto?, acercarnos a formas de comunicación más completas, formas de interpretación de la realidad más abiertas. Entonces la invitación es para que de verdad se acerquen a este cómic, es muy interesante. Voy a dejar en la descripción las descargas. De verdad son personajes entrañables que yo personalmente siento que me han acompañado por muchos años como lector y también como creador, y ojalá puedan ustedes, ¿cierto?, a través de esta pantalla lograr conectarse con ellos y compartir sus impresiones con respecto a qué les pareció el cómic. Así que para eso pueden comentar, criticar, enviar sus mensajes, ubicarme por Twitter, por Facebook, o también suscribirse, darle un like al video y compartir, ¿cierto?, esto, que en el fondo es un espacio también para abrir el diálogo y generar, como estos autores, ¿cierto?, nuevas formas de ver el arte. Bueno, muchas gracias, espero que sea de su gusto este video y nos vemos en una próxima oportunidad con otros libros y otras interferencias.